Estoy súper enfermo, pero aún así eso no me quita de mis responsabilidades de hacer un video semanal. Y quizá por esta misma enfermedad y por estar mareado es que se me ocurrió la idea del video de hoy. Bueno, eso, y que también me enteré de que teniendo solamente una cuenta de Netflix puedes jugarte la trilogía de GTA. Teniendo estos, el GTA 3, el Vice City y por supuesto el San Andreas. Siendo este último el que me estoy jugando ahora, y eso me hizo preguntarme, ya que tengo un canal fitness, ¿por qué no hacer un video sobre GTA? Ya que todos y cada uno de sus protagonistas son un ejemplo a seguir, y más si hablamos del físico. Bueno, quizá no exactamente, pero aún así hay un protagonista que es CJ, que tiene la habilidad de mejorar su cuerpo conforme vamos al gimnasio, lo cual es un tema interesante. Y nos lleva automáticamente a la pregunta de si es posible tener el físico de CJ en sus diferentes fases. Y con fases me refiero obviamente a la evolución del cuerpo que va teniendo CJ a medida que entrenamos constantemente. Siendo la primera obviamente la que nos dan al principio del juego. Y si bien no nos lo dicen, pues seguramente CJ tenía algún tipo de enfermedad, porque... Bueno, retomando lo que estaba diciendo, pues lamentablemente este físico es una mierda y te basta con simplemente nacer para tenerlo. Pero claramente no lo añadí simplemente para decir eso, sino que lo tomaremos como punto base. Es decir, que de aquí vamos a empezar nuestra aventura en el gimnasio y a ver cuánto tiempo nos tomaría llegar al físico más fuerte de CJ. En este punto CJ tenía 24 años, medía 1,83 y pesaba 150 libras. Luego tenemos al CJ un poquito más fuerte, o como yo le llamo, CJ fase 1. Que si bien no se nota tanto, pues sí que podemos decir perfectamente que es una persona que por lo menos ha tocado el gimnasio. Especialmente porque ya se le está empezando a marcar el hombro y especialmente el antebrazo le creció bastante. De hecho, me atrevería a decir que muchos de ustedes seguramente lucen algo así y la verdad está bastante bien. Tomando en cuenta que obviamente esa afirmación me la saco de la parte de atrás porque no tengo ni idea, nunca los he visto a ninguno. Y bueno, para alcanzar este físico en concreto en la vida real, tomando en cuenta que empezamos desde el físico anterior, pues yo calculo que más o menos nos tardaría de entre mes y medio y 2 meses como máximo. Y lo digo también porque el primer mes suele ser simplemente de adaptación, o sea que no hay ningún cambio físico realmente notorio, y a partir de ahí es que te empiezas a poner mamado. Todo el mundo sabe que los primeros meses es cuando más fuerte te pones. A partir de ahí pues simplemente vas a seguir creciendo pero más lento. Eso sí, que si quieres tener exactamente el físico que tiene CJ en la foto que estás viendo ahora mismo, pues tienes que enfocarte mayormente en los hombros y el antebrazo. Y lo recalco especialmente porque sé muy bien que la gente cuando empieza el gimnasio justamente lo que más deja de hacer porque lo subestima es el hombro y el antebrazo. Y créeme que me vas a agradecer si empiezas a hacer especialmente el hombro con mucho enfoque desde el principio. Luego tenemos al CJ Super Saiyajin fase 2. Aquí ya sé que mayormente no voy a poner imágenes originales del juego simplemente por dos razones. Que si lo pienso bien es solamente una, y es que en el juego original pues no se llegan a apreciar bien tantos detalles como en los fanmates que estoy poniendo ahora mismo. Por lo que creo que es mejor tomar como referencia a las imágenes que estoy poniendo en lugar de esta. Y este ya sí que es un físico que a la mayoría nos gustaría tener y obviamente tomaría bastante más tiempo conseguirlo. De hecho, no creo que el boost que mencioné antes de los primeros meses nos vaya a catapultar hasta acá. Evidentemente se podrían tomar factores como la genética para determinar el tiempo que nos tardaría en llegar a este físico, pero eso es literalmente imposible. Así que si tomamos en cuenta que ya tenemos el físico de la fase número 1 de CJ, pues yo pienso que entrenando constantemente unos 5 meses o incluso 4 podría ser suficiente. Es decir que en total ya tendríamos unos 7 o 6 meses de entrenamiento. Yo personalmente me inclino un poquito más
a decir 7, siendo la parte más fuerte del físico de CJ evidentemente su pecho actualmente. Y aunque no sea una locura, pues su pecho superior es la que más destaca por sobre todas las partes. Y si han visto mis videos anteriormente sabrán que siempre digo que siempre alabo a la gente que tiene buen pecho superior, porque suele ser bastante complicado de conseguir. Nada más que mencionar de este físico en particular, si bien es bastante bueno, tampoco es una locura. Las piernas vamos a simplemente asumir que las tiene bien, porque para recorrerse un mapa tan grande tiene que tener unas piernazas. Aunque ahora que recuerdo, en el gimnasio de San Andreas realmente no hay ninguna máquina de pierna, lo cual me preocupa. Pasamos por fin a la fase más poderosa del personaje, el Super Saiyajin fase 3, con la cual logro derrotar a diferentes personajes del juego. Y si a Goku se le van las cejas en esta transformación, pues a CJ se le va el cuello. Un cuerpo un poquito complicado de conseguir, y más aún tomando en cuenta que en el gimnasio de CJ simplemente hay un press de banca, 2 mancuernas que CJ solamente usa para bíceps, una caminadora, un saco de boxeo y una bicicleta. Y vamos a empezar por los brazos, ya que me parece interesante. Dijimos que CJ solamente usa las mancuernas para hacer bíceps, pero aún así no tiene un brazo súper grande, y esto se debe a que simplemente las usa para hacer bíceps. Y el bíceps, como bien sabemos, es simplemente el 30% del brazo, que si bien es importante entrenarlo, la parte que va a hacer a tu brazo ser más grande es el tríceps, por lo que CJ perfectamente podría haber utilizado las mancuernas para hacer tríceps, pero no lo hizo, y es por esto que justamente esta creo yo que es la parte más débil de su cuerpo, al menos de lo que estamos viendo. Luego podrían ser perfectamente los hombros, pero esto lo pasa un poquito más porque suele ser más complicado tener buena genética de hombros. Aún así, si hubiera hecho un poquito más de hombro anterior, pues seguramente complementaría perfectamente con su pecho superior. Pero bueno, para dejar de quejarnos de este CJ, pues la verdad es que el resto de su físico está bastante, pero que bastante bien, teniendo un abdomen impresionantemente marcado, aunque un poquito deforme, y tiene un pechazo. De antebrazo también está bastante bien, aunque quizá debería haberlo trabajado un poquito menos para que su bíceps y su tríceps se vea más resaltado, que aunque no se menciona mucho, pues también es un problema común que las personas trabajan bastante el antebrazo y luego su bíceps se ve pequeño en consecuencia. Y lo que todo el mundo quiere saber es cuánto tiempo nos tardaría en tener un físico así, obviamente suponiendo que entrenas normal y no en un gimnasio como el que tiene CJ, porque si no sería imposible. Y aunque suena un poquito exagerado, yo te pondría por lo menos 1 año y 10 meses, aunque es solamente si quieres tener el físico exacto de este CJ, ya que seguramente ese brazo y esos hombros pues los vas a conseguir en bastante menos tiempo, y ese abdomen créeme que no lo vas a conseguir en tu primera fase de definición, ya que la primera suele ser un poquito más flojita. Si quieres un video más específico sobre cómo deberías entrenar para tener el físico de CJ o de cualquier otro personaje de la vida real, de videojuegos o de anime, déjamelo saber en los comentarios. También recordarte que perfectamente ya puedes hacerte miembro del canal para que yo por fin pueda pagarme un medicamento para quitarme esta gripe. Y claro que sí, también para recibir beneficios únicos en el canal.